Vamos entonces a estudiar lo que es la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace nosotros se llama así porque es la ecuación resultante de aplicar el operador laplaciano a nuestra variable dependiente U. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión vamos a tener nosotros una función que depende de X y de Y, ¿sí? Ya no del tiempo, sino de las coordenadas verticales y horizontales. Y entonces al aplicar este operador, el laplaciano lo que hace es derivar dos veces en cada una de las variables. Entonces la ecuación de Laplace va a ser la segunda parcial de U respecto a X más la segunda parcial de U respecto a Y igual a 0. Si tuviéramos una función de tres variables, por ejemplo que fuera U dependiente de X, Y y Z, pues sería segunda parcial de U en X más segunda parcial de U en Y más segunda parcial de U en Z igual a 0. Esto va a estar definida para un intervalo entre X y A, perdón, entre 0 y A para las X y un intervalo entre 0 y B para las Y. Ahora, el problema que vamos a estudiar al aplicar esta ecuación es la siguiente. Vamos a tener nosotros una placa de dimensiones A por B. Es una A. Dimensiones A por B. ¿Sí? Entonces, en esta placa, lo que vamos a tener es el cálculo de la temperatura en esta placa rectangular. En esta placa rectangular, entonces, vamos a tener ciertas condiciones. Lo primero que podemos, o de lo primero que podemos hablar más bien es de sus extremos. En el caso en el que los extremos están aislados, ¿sí? Es decir, que no se va a perder temperatura o no se va a perder calor más bien a través de los extremos, cuando están aislados, esto se representa como que no hay un intercambio de temperatura o no hay una fluctuación en la temperatura en ese punto. Quiere decir entonces que la derivada de U respecto a X, cuando X vale 0, que sería el primer extremo, ¿sí? Va a ser igual a 0. ¿Por qué se está derivando? Pues porque se refiere a un extremo aislado, ¿sí? No va a haber un cambio en la temperatura porque no va a haber un intercambio de calor. El segundo extremo también está aislado, por lo tanto, la parcial de U en X cuando X es igual a A, pues también va a ser 0. Estas van a ser nuestras condiciones de frontera definidas para el valor de Y entre 0 y B. ¿Qué sucede entonces con las otras dos condiciones? Las otras dos condiciones no van a ser condiciones iniciales, porque aquí no tenemos tiempo. Más bien van a ser las condiciones de frontera respecto a la variable Y, es decir, a las fronteras horizontales de la placa. ¿Sí? Entonces, en la base de la placa, se va a mantener a 0 grados. Esto quiere decir que U de X, 0, que me indica este lado de la placa rectangular, va a ser igual a 0. Y la base superior de la placa se va a mantener a una temperatura F de X. Esto quiere decir que U de X, B va a ser igual a F de X. Y estos valores están definidos para X entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entienden entonces las condiciones y el problema? En el caso en el que hablemos de temperaturas, incluso si fuera hablando de la ecuación de calor,
Cuando los extremos están aislados, entonces se representan como una derivada parcial, ¿verdad? Esto nos indica que en ese punto no va a haber un intercambio o no va a haber un cambio más bien en la temperatura. Entonces se deriva y se iguala a cero, y eso nos indica un extremo aislado. Vamos entonces a ver cómo resolveríamos este tipo de problema. Bueno, empezamos proponiendo, al igual que en los casos anteriores, que U tiene la forma de una solución producto. Una solución producto de X por Y. Entonces nuestra ecuación de Laplace debería de verse como XY más XY' es igual a 0. Si hacemos nosotros la separación de variables en este caso, tendríamos XY' sobre menos X es igual a Y' sobre Y. Ojo aquí. Y por única ocasión lo voy a hacer así de forma bien desarrollada. Nosotros habíamos estado igualando estos dos a una constante menos lambda cuadrada. ¿Sí? Habíamos dicho que lo igualábamos al tercer caso, es decir, cuando lambda es negativa, para poder asegurar que obtuviéramos en la ecuación de las x, que obtuviéramos los valores de 0 y de coseno. O sea, que nuestra ecuación estuviera en términos de las soluciones 0 y coseno. Vamos a ver qué pasaría aquí. Las ecuaciones lineales que corresponden a cada variable pues van a ser XY' menos lambda cuadrada X igual a 0 y Y' menos más lambda cuadrada Y igual a 0. Entonces, esto va a ser que m cuadrada es igual a lambda cuadrada. Aquí m cuadrada es igual a menos lambda cuadrada. M entonces va a ser más menos lambda. Y aquí m va a ser más menos lambda i. Ojo. De acuerdo a estos valores que acabamos de obtener, las soluciones x y y tendrían la forma, x sería C1 coseno hiperbólico de lambda x más C2 seno hiperbólico de lambda x. Y y sería C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. Entonces, si resolvemos este problema análogamente a lo que habíamos estado haciendo, quiere decir que podemos plantear un problema de Schrödinger únicamente en la ecuación x, en la solución que tuvimos, reescribiendo las condiciones de frontera verticales, en este caso porque ecuación de frontera, como x' de 0 es igual a 0 y x' de a es igual a 0. Entonces vamos a ver qué sucede cuando aplicamos esas condiciones aquí. Tendríamos que x' de 0 nos va a dar C1 coseno hiperbólico de 0 más C2 seno hiperbólico de 0 igual a 0. Entonces aquí podemos concluir que C1 es igual a 0. Así, al sustituirlo en la ecuación x, pues nos va a quedar en la ecuación x nos va a quedar que x es igual a C2 seno hiperbólico de lambda x. Y entonces aplicamos la siguiente condición. Ay, perdón, ¿saben qué? Me equivoqué aquí. Y luego todo el mundo así diciéndolo aquí. Sin decirme nada. Es x'. Una disculpa.
porque los extremos están aislados. Están aislados los extremos, primero derivamos, ¿no? X' sería T1 seno hiperbólico T1 lambda. Ay, T1 lambda seno hiperbólico de lambda X más C2 lambda coseno hiperbólico de lambda X. ¿Sí? Entonces, derivamos la expresión para X y ahora sí sustituimos. Vamos a tener que X' de 0 sería T1 lambda seno hiperbólico de 0 más C2 lambda coseno hiperbólico de 0 igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que C2 es 0. Y eso es lo que sustituimos en la expresión X. Entonces X va a ser C1 coseno hiperbólico de lambda X. Para aplicar entonces la segunda condición, pues volvemos a derivar. Vamos a tener C1 lambda seno hiperbólico de lambda X. Y al sustituir con X igual a nos quedaría C1 lambda seno hiperbólico de lambda A igual a 0. Pero aquí vamos a tener un problema, porque resulta que el seno hiperbólico no tiene las mismas raíces que el seno normal. De hecho, si nosotros graficamos el seno hiperbólico, pues precisamente si nosotros graficamos el seno hiperbólico, se ve más o menos así. Entonces, solamente tiene una raíz, que es el 0. Entonces, dado que te estamos trabajando aquí con la función hiperbólica, el único sentido que esto hace, pues es que precisamente C1 se da 0. Pero si C1 es 0 y yo sustituyo en X, pues X se va a volver 0. Y si yo había dicho que U era el producto de X por Y, independientemente de cuál fuera mi función Y, cuando X vale 0, pues esto va a ser 0. A esto se le conoce como solución trivial. ¿Sí? Entonces, es bien importante que cuando estemos haciendo la separación de variables, procuremos que mientras nuestro problema esté orientado en los ejes X y Y, es decir, que nuestras fronteras estén en X y que las iniciales estén en el eje T cuando tengamos, dependiendo del tiempo, y en este caso que es en X y Y, pues bueno, los extremos aislados que estén en los verticales y los otros dos que sean en los horizontales. Es decir, cuando tengamos el problema orientado de esta manera, es bien importante que procuremos que nuestra función en X dependa de seno y de coseno, no de seno y de coseno hiperbólico, porque si no, vamos a llegar a la solución trivial. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar este problema? Bueno, pues resulta que en este caso no debo de igualar a menos lambda cuadrada. ¿Por qué? Pues porque mi función X ya es negativa. Entonces debemos de evaluar directamente en lambda, que sería el primer caso, ¿no? O el primer posible valor que puede tomar lambda cuadrada. Entonces, x' sobre menos x igual a y' sobre y debe de ser igual a lambda cuadrada. Y en este caso, si volvemos a hacer la separación y todo, bueno, pues aquí vamos a tener que x es
C1 coseno de lambda X y C2 seno de lambda X. Y que Y, ahí sí va a ser C3 coseno hiperbólico de lambda Y más C4 seno hiperbólico de lambda Y. ¿Sí? Entonces, se invierte el tipo de función cuando cambiamos el valor de lambda cuadrado. Entonces, pues, planteando el problema de Sturgeon para la ecuación X y planteando las mismas condiciones que teníamos antes, en donde X' de 0 era 0 y X' de A era 0 también. Entonces, en este caso, con la primera condición, vamos a obtener que C2 es 0 y con la segunda condición vamos a obtener los valores característicos, así como los hemos estado obteniendo hasta ahorita. Y vamos a llegar, una vez aplicado esto, vamos a llegar a la forma de X en que X es igual a C1 coseno de n pi sobre AX. Ya que tenemos entonces el valor de X, pues ahora sí planteamos nuestra solución producto, es decir, U de X, Y sería coseno de n pi sobre AX por AN coseno hiperbólico de n pi sobre AY más bn seno hiperbólico de n pi sobre AY. ¿Sí? Y entonces en esta solución que tenemos, que ya representa la solución, que ya representa una expresión para la temperatura en nuestra placa, bueno, pues en este caso, ahora sí aplicamos las otras dos condiciones, que son las que corresponden a los extremos horizontales. La primera de ellas nos decía que la temperatura en la base de la placa era igual a 0. Entonces, coseno de n pi sobre AX por AN coseno hiperbólico de 0 más BN seno hiperbólico de 0, pues es 0. Y de aquí vamos entonces a concluir que AN es igual a 0. U de X, Y, entonces va a ser BN coseno de n pi sobre AX por el seno hiperbólico de el seno hiperbólico de n pi sobre a. ¿Sí? Luego, al aplicar la última condición, la que se refiere al lado superior, ¿sí?, que es la temperatura distinta de 0, entonces en ese caso vamos a tener que U de X, B, pues es igual a Bn coseno de n pi sobre AX por el seno hiperbólico de Bn pi sobre A igual a f de X. ¿Qué resulta aquí? Resulta una serie de cosenos. ¿Por qué? Pues porque la función que tengo es una función coseno que se está multiplicando por una constante. Nada más que esta constante está compuesta tanto del coeficiente Bn como del valor de este seno hiperbólico. Así entonces, en este caso, pues para poder, o más bien, en este caso, el valor de Bn, no, olvídate. En este caso, vamos a calcular los coeficientes que corresponden a la serie de cosenos, ¿sí? Pero esos coeficientes pues van a depender del seno hiperbólico de Bn pi sobre A. Entonces, vamos a decir que aquí que Bn es igual a An en la serie de cosenos, que es igual a
2 sobre A por el seno hiperbólico de Bn pi sobre A por la integral de 0 a A de f de x coseno de n pi sobre A x de x. Y pues también sería el valor de A0. Así que O sea, nuestra L sería igual al seno hiperbólico de BNP sobre A. no, aquí la L es igual a A, porque son los límites de la X. ¿Sí? Se acuerda que en este caso la función se define, o la serie se define en el intervalo sobre el cual se define la X, ¿sí? Que es la variable de la serie. Entonces aquí la X se está definiendo de 0 a, entonces el valor de L o el valor de P, según la bibliografía que consulten, pues es A, que es el intervalo en X. Está bien. Hasta arriba. ¿Sí? Entonces, ahí ese seno de NPi sobre todo lo demás es porque es una constante extra. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a sustituir o lo que buscamos sustituir es el valor de Bn únicamente. Pero aquí, en esta expresión, pues tenemos una constante extra, pero la despejamos, o sea, despejamos el valor de Bn y nos va a quedar así entonces. Pero como es una serie de cosenos, pues tenemos que calcular los dos coeficientes, tanto el de A 0 como el de AN. Quiere decir que entonces mi solución, u de x, y, va a tener la forma de A0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de AN, según lo que haya calculado aquí arriba, por coseno de n pi sobre AX por el seno hiperbólico de n pi sobre AY. Entonces, en este caso, fíjense que la temperatura no depende del tiempo, depende únicamente del punto de la placa donde lo estemos midiendo. Aquí no vamos a medir una temperatura que va a cambiar, aquí solamente vamos a medir cómo se distribuye el calor, ¿sí? En una placa según las condiciones dadas. Es decir, cuando el extremo inferior alcanza una temperatura de 0, si los extremos verticales están aislados y si el extremo superior está a una temperatura de f de x, entonces nosotros podríamos medir la temperatura en cualquier punto de la placa y esa temperatura va a estar dada precisamente por esta expresión, ¿sí? Que si se fijan no depende del tiempo. Lo importante a notar aquí, además de esto, es que cuando tenemos extremos aislados o que nuestras condiciones de frontera en X están derivadas, lo que vamos a obtener va a ser una serie de cosenos o una solución en términos de una serie de cosenos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Okay.